La historia de la Navidad no comienza con luces, villancicos ni celebraciones, sino en el silencio profundo de una promesa antigua, cuando el mundo parecía caminar a oscuras y la humanidad cargaba con siglos de espera, anhelo y esperanza rota. Porque mucho antes de que un niño naciera en Belén, los profetas ya habían hablado de una luz que vendría a romper la noche, de un Salvador que nacería no en palacios sino en humildad, y así, generación tras generación, Israel guardó en su memoria las palabras que anunciaban que de una virgen nacería un hijo, que sería llamado Emanuel, Dios con nosotros, y mientras los imperios se levantaban y caían, mientras reyes gobernaban con hierro, y pueblos sufrían bajo opresión, el cielo parecía guardar silencio, hasta que en el tiempo señalado, cuando Roma dominaba el mundo conocido y Judea vivía bajo el peso del yugo extranjero, Dios decidió entrar en la historia humana, no como conquistador, sino como niño. Y todo comenzó con una joven llamada María, una muchacha de Nazaret desconocida para el mundo, pero conocida por Dios, que una noche recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció algo imposible de comprender para la mente humana, que había sido escogida para concebir por obra del Espíritu Santo al Hijo del Altísimo, y María, temblando entre el miedo y la fe, aceptó aquel llamado con una obediencia que cambiaría la historia. Mientras en otro lugar, José, su prometido, luchaba en silencio con la confusión y el dolor, hasta que un ángel le habló en sueños y le reveló que aquel niño no era fruto de traición, sino cumplimiento divino. Y así, dos corazones humildes aceptaron cargar con un destino que no traería aplausos, sino sospechas, dificultad y sacrificio. Y mientras el embarazo avanzaba, un decreto del emperador César Augusto obligó a todos a empadronarse en su ciudad de origen, llevando a José y María a emprender un viaje largo y agotador desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David, cumpliendo sin saberlo una antigua profecía que decía que de Belén saldría el gobernante de Israel. Y cuando llegaron, cansados, pobres y sin privilegios, no encontraron lugar en la posada, porque el mundo no tenía espacio para su Salvador, y fue en un establo, entre animales, paja y olor a tierra, donde María dio a luz a su hijo primogénito, envolviéndolo en pañales y acostándolo en un pesebre, el lugar donde comen los animales, y en ese acto silencioso y humilde, el cielo tocó la tierra, porque el Creador del universo se hizo carne, frágil, dependiente y vulnerable. Mientras afuera, en los campos cercanos, pastores velaban sus rebaños en la noche. Hombres sencillos, marginados, ignorados por la sociedad, pero elegidos por Dios para recibir el primer anuncio, cuando un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los rodeó llenándolos de temor, y les anunció una gran noticia de gozo para todo el pueblo: que había nacido un Salvador, Cristo, el Señor. Y de pronto el cielo se llenó de una multitud de ángeles alabando a Dios, proclamando paz en la tierra y buena voluntad para los hombres, y los pastores, sin dudar, corrieron hacia Belén, encontrando al niño tal como se les había dicho, y se convirtieron en los primeros testigos de la Navidad, llevando la noticia con asombro y alegría, mientras María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y no muy lejos de allí, en tierras lejanas, unos sabios de Oriente observaban el cielo estudiosos de las estrellas, que vieron una señal extraordinaria, anunciando el nacimiento de un rey, y emprendieron un largo viaje, guiados por aquella estrella que parecía moverse con propósito divino, llegando primero a Jerusalén, donde su pregunta inquietó al rey Herodes, un gobernante cruel que vio en aquel niño una amenaza a su poder, y fingiendo interés espiritual, pidió a los sabios que regresaran para informarle, pero advertidos en sueños, estos no volvieron por el mismo camino y encontraron al niño Jesús, no en un palacio, sino en una casa sencilla, donde se postraron y lo adoraron, ofreciendo regalos cargados de significado: oro para el rey, incienso para Dios y mirra para el sacrificio. Mientras Herodes, consumido por el miedo, ordenó una masacre de niños inocentes, obligando a José y María a huir a Egipto, cumpliendo otra profecía antigua, porque incluso en su infancia,
Jesús fue un refugiado, un perseguido, un niño salvado por la intervención divina. Y así la Navidad no fue un cuento dulce, sino una historia marcada por peligro, fe, obediencia y esperanza. Porque aquel niño creció en silencio, lejos de la atención del mundo, trabajando como carpintero, viviendo entre gente común, hasta que años después comenzaría su ministerio. Pero la esencia de la Navidad quedó grabada para siempre en aquel nacimiento humilde. Porque Dios eligió revelarse no con poder político ni fuerza militar, sino con amor, cercanía y sacrificio, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, que la luz brilla con más fuerza en la oscuridad, y que la esperanza puede nacer incluso en los lugares más olvidados. Y así, cada Navidad no celebra solo un nacimiento, sino la llegada de la gracia, el momento en que Dios decidió caminar con la humanidad, sanar lo roto, levantar al caído y ofrecer salvación no por méritos, sino por amor, recordándonos que aunque el mundo siga lleno de sombras, la luz que nació en Belén jamás podrá ser apagada, porque aquella noche silenciosa cambió el rumbo de la historia para siempre.